Se contempla tener el proyecto preliminar en septiembre próximo. Sin embargo, para el ejercicio 2026 podría requerirse 963.8 millones de quetzales. Esta cifra debe ser conocida y aprobada por el Pleno del TSE. Hay que ir a pelear ese presupuesto al Congreso, ¿verdad? En el hecho de que los señores diputados saben que el costo de un evento electoral es mayor que eso. Entonces, en los techos presupuestarios para el 2027, notificados para el Ministerio de Finanzas, ya no hay asignación electoral más que los 20 millones que le asignan al voto en el extranjero. Entonces, todavía, aparte de esos 500 millones, tenemos nosotros que ya empezar a gestionar el resto del presupuesto. ¿Por qué ya empezar? Porque ya hay una transición de pleno magistrado, ¿verdad? Bueno, definitivamente. Nosotros ahorita en septiembre tendríamos que mandar el presupuesto y aprobarlo correspondiente en el mes de noviembre, enviarlo a través de finanzas al Congreso de la República y ellos serán los que definirán, que lo que hay que aclarar es que es un presupuesto sobre el cual tendrá que decidir modificaciones, ampliaciones o respetar los renglones correspondientes al Pleno que tome posesión en el mes de marzo del 2026. Para las elecciones generales 2023 se aprobaron más de 1.592 millones de quetzales. Muy bien, parte de los operativos y también de los preparativos que tienen como parte de este proceso de preelecciones es el presupuesto. Y es que de aquí partimos en mucho, Fernando, porque ¿cuáles son los recursos que se van a utilizar para dicho proceso electoral? Ese es uno de los aspectos. En este momento se está definiendo las cifras, los montos para el siguiente año. Pero también tienen que ir pensando ya también las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál será el monto para el proceso electoral 2027? Por cierto, una decisión que no les correspondería a los magistrados actuales, porque tienen que ser el pleno que sea electo el próximo año para que puedan definir, porque ellos son los que van a estar al frente de ese proceso y que obviamente ya todo el personal operativo, el personal técnico, está trabajando en estos aspectos. Claro, muy bien explicado. Es así como todo el ámbito jurídico de la ley electoral y de partidos políticos establece ese mecanismo para el tema de los fondos que necesita el Tribunal Supremo Electoral para funcionar en el año preelectoral y en el año electoral, que sería en este caso el año 2027. Vayámonos por orden. Vamos a entender que la gestión del actual pleno de magistrados, ¿verdad? Usted sabe perfectamente, amigo y amiga televidente, que de los 5 titulares hay 4 que no pueden ni acercarse al TSE por prohibición judicial. Solo está la magistrada actual, presidenta en funciones, y el pleno lo integran 4 magistrados suplentes. Entonces ellos conocen ahí todo el tema de decisiones. Están en este análisis, esta decisión, Sandy, de cuál es el monto que se necesita para que el TSE funcione el año entrante, el año 2026, que todavía es competencia de esta gestión de magistrados. Ojo, estos magistrados entraron el año 2020. Así es. Terminan su gestión en marzo del 2026. Entonces, ¿qué es lo que estipula la ley que enmarca todo el esquema de la comisión de postulación para la elección de los próximos magistrados del TSE? Se debe conformar la comisión de postulación 60 días antes del último día en que entregan el cargo los de ahorita. ¿Sí? Entonces, en esos 60 días previos, pues se hace lo que ya conocemos en Guatemala, ¿verdad? Que está todos los comisionados eligiendo quiénes son los mejores abogados, en este caso solo pueden ser abogados, que puedan ser magistrados del TSE para el siguiente periodo. Ok, aclarado eso, nos vamos entonces a entender que Sandy lo explicó muy bien. Los magistrados de ahorita pueden pedir el dinero para el funcionamiento del año preelectoral del TSE, que es el 2026. Pero para el funcionamiento del TSE del año 2027, que es cuando vamos a tener las elecciones, eso ya no es materia de la actual gestión de magistrados. Eso ya le compete a los nuevos magistrados que la comisión de postulación elegirá, ¿verdad? Bueno, obviamente los propone y el Congreso los elige.
Y entonces, cuando ya tomen posesión los nuevos magistrados, los 5 nuevos titulares y los 5 suplentes de la gestión nueva el próximo año, pues ahí automáticamente todo el equipo técnico del TSE ya les entrega así en una bandeja, por así decirlo, ¿verdad? El abanico de gastos que se debe realizar en el 2027, porque para eso el TSE está conformado por gente en el ámbito técnico con amplia experiencia de muchos años, te puedo decir de décadas incluso. Entonces llega la nueva gestión del nuevo pleno de magistrados solo a conocer, hacer unos cambios, por supuesto. Miren qué les parece si hacemos esto, qué les parece si hacemos este cambio, pero realmente el 95% del trabajo ya se les entrega, solo para que en pleno el nuevo grupo de magistrados tomen la determinación de cuál va a ser el monto que van a solicitar al Congreso el año entrante, ¿verdad? Antes del 30 de noviembre del 2026, para que sea autorizado por el Congreso de la República y automáticamente ya se tenga el dinero para el 2027. Mira, ese es todo un proceso que se tiene que analizar minuciosamente también para ver el monto que les puede ir funcionando, porque tomemos en cuenta, la semana pasada hablábamos sobre la cantidad de partidos políticos que podrían estar entrando en competencia electoral, más de 50. Increíble. Imagínate. Hasta miedo da ese número que das. Sí, definitivamente, pero es la realidad, ¿no? Claro. Que estamos empezando ya a ver. Incluso, pues, tú nos decías, pueden ser hasta 60, y es claro, que todo cabe en lo posible. Totalmente. Realmente. Entonces, tenemos a las puertas entonces de iniciar de un proceso electoral bastante fuerte, por esta cantidad de partidos políticos, por la serie de retos que se tiene, donde obviamente el tema de tecnología también se tiene que reforzar de una forma bastante fuerte. Así es. Estamos hablando de inteligencia artificial. Hay una serie de retos, de desafíos, de peligros que se pueden tener y que obviamente todo esto lo tiene que ir considerando la inversión del presupuesto para esas elecciones. En el 2023 para las elecciones se usó un presupuesto de 1.592 millones de quetzales. Imagínate, y no teníamos una serie de elementos que aquí he mostrado y que obviamente también el Tribunal Supremo Electoral, los técnicos tendrán su mapeo, su análisis, su panorama sobre el próximo evento electoral y que obviamente necesitarán reforzar y sobre todo entonces invertir también. Por eso es claro, lo necesario de ese presupuesto para que se pueda entonces tener muy buen equipo, también los cuidados que se deben de tomar en cuenta, esos aspectos que se tienen que inyectar dentro del presupuesto. Es de verdad un gran trabajo técnico que se debe realizar, donde el presupuesto va a ser determinante también para verificar la eficiencia y sobre todo de qué manera se pueda llevar a cabo el proceso electoral, que es un proceso de los más importantes en nuestro país y que obviamente también el Congreso pues lo tiene que tomar en consideración y que está aquí a la vuelta de la esquina, mucho, exactamente, sí, y apuntarle muchísimo, Fernando, a ese apoyo que se puede dar incluso en el Pleno del Congreso de la República para ese presupuesto que sirva de elecciones. Usted se preguntará, ¿por qué tantos partidos políticos en Guatemala? A ver, eso ya lo analizamos con Sandy la semana pasada, pero es interesante. Totalmente. Mira, al final la realidad es que si de esos 50, pensemos en el partido político Los Pollitos Dicen, ¿sí? ¿Verdad? No Pío Pío, sino solo Los Pollitos Dicen. Y ese partido logra meter un diputado al Congreso de la República, entonces subsiste para el próximo evento electoral. Eso es el mínimo que se necesita y por supuesto tener el mínimo que establece la ley electoral y de partidos políticos en cuanto a votos se refiere. Pero ¿qué sucede? Esa cantidad de votos, si logran meter aunque sea un diputado y el partido subsiste, ¿en dónde está lo interesante para esa agrupación política? De los votos obtenidos, $2 se le va a entregar por voto a esa agrupación política por parte del Tribunal Supremo Electoral. Imagínese, amigo y amiga televidente, Sandy, yo te invito a que te pongas a pensar esa proyección que se debe hacer por parte no solo del cuerpo técnico de empleados del TSE, sino que también por los magistrados nuevos que ya van a entrar a trabajar en marzo del año entrante. Deben tener sobre nubes, literalmente construyen una posibilidad de lo que puede llegar a suceder en función de las agrupaciones políticas que puedan seguir subsistiendo, que no vayan a ser canceladas porque no lograron nada,
y hay que tomar en una proyección, y para eso está la estadística, ¿verdad? Se va este grupo técnico de expertos en el TSE para las elecciones pasadas y van haciendo pues esos análisis de las estadísticas de votos para determinar cuánto dinero pedir. ¿A qué vengo con esta explicación? Tú mencionabas que en el año 2023 se aprobaron más de 1.592 millones de quetzales para esas elecciones. Que no se le olvide el número, por favor, amigo y amiga televidente. 1.592 millones. El año entrante, que no es año electoral, es preelectoral, el TSE actual está pensando en pedir 964 millones. Hay una gran diferencia. Sí. Si te das cuenta, hay casi 600 millones de... Que sería para el proceso prácticamente. Prácticamente lo que se va en ese proceso. Y posteriormente, cuando termine, por ejemplo, el año 2027, ya tiene el nuevo Pleno de Magistrados que tomar en consideración cuántos partidos políticos de esos 50 o 60 que vayamos a tener. Yo le estoy tirando a los 60. Yo no sé ni qué vamos a hacer tú y yo para tener aquí los debates que obviamente siempre tiene TN23, que por sí los vamos a tener, pero ¿a qué hora vamos a trabajar con 60 agrupaciones políticas? Pero aquí lo vamos a hacer. El tema es que realmente termina el año 2027 y en ese noviembre del 2027, obviamente ya se tiene que pensar en el pago de los $2 por voto a las agrupaciones políticas que hayan subsistido. Es un dineral, Sandy, es un platal. Entonces aquí, no solo, obviamente, el funcionamiento del TSE, sino que en este caso, pues al final de cuentas, es el 85% del presupuesto, casi me imagino, que se va en ese pago obligado que establece nuestro margen constitucional en función de cada agrupación política que participa. Es interesante y por eso vemos entonces la cantidad que se puede solicitar, porque obviamente van a ser más de 1.592 millones. Sí, ¿Qué tanto va a sobrepasar entonces este monto? ¿Qué tanto también hay que reforzar sistemas informáticos? Recordemos situaciones que han sucedido. Totalmente. Entonces, estos sistemas no son baratos también. Si yo te voy a hacer una pregunta matemática, perdón que te interrumpa. Okay. Vaya, acabas de decir de esos 1,000 y pico de millones que tuvimos para el 2023. ¿Y tuvimos cuántos partidos? ¿Te recuerdas? Tuvimos más o menos 23 partidos. Sí. 23 partidos. Y ahora vamos... Más del doble podríamos tener. Más o menos tirándole a 50, 60 partidos. Imagínate. O sea, acabas de tocar un punto muy directo. ¿Cuánto va a ser ese monto que se va a solicitar? Pensando en que si con 23 partidos fueron, pues lo que tú ya dijiste, para 55, 60 partidos, ¿cuánto se necesita? Madre Santa, vamos a ver en qué sucede y en algún momento el presupuesto de verdad del Estado, no sé de dónde se va a estirar para tanto, pero es una obligación, no solo del Congreso, conocer lo que en su momento el TSE les vaya a presentar, sino que autorizarlo para que lo ejecute Finanzas Públicas en su momento específico. Pero de verdad, esto cada vez se vislumbra de una manera complicada de manejar administrativamente hablando. Sin duda alguna. Hemos visto en otros años, en otros procesos también que el apoyo del Congreso se ha logrado tener, porque aparte de ello también es un tema que les interesa a los partidos totalmente, políticos. tú lo acabas de decir. Y obviamente se tiene que tener este apoyo. Aquí el punto será cómo se va a inflar el presupuesto general de la Nación también con este monto que se asigne al Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, será entonces un tema que actualmente se va a proponer una opción, un monto, pero se tiene que revisar también en cuanto a cuál es la proyección que tienen los nuevos magistrados que estarán al frente y que estarán liderando también, serán la cara de del próximo proceso electoral. Así que estará interesante ver la cifra que se pueda tener y aquí nosotros, por supuesto, se lo estaremos compartiendo. Así es. De esta manera llegamos al final del análisis. Fernando, siempre es un gusto poder estar contigo compartiendo estos temas y escuchar esos aspectos tan relevantes que nos das a conocer también dentro de este análisis jurídico. Sandy, para mí es el honor y el gustazo de estar aquí contigo en el programa. Gracias. Y por supuesto, amigo y amiga televidente, fuera de saludarle, tener el honor de trabajar para ustedes. Eso es lo que nos mueve a todo el equipo que hacemos posible a la medida todas las noches aquí por TN23. No cambie, regresa la distinguida Sandy Monroy con la información del mundo. Vamos a la pausa, ya volvemos.